Muy bien, entonces, luego ya de hablar de la parte general, de las reglas básicas, vamos entonces a ver lo que es la justificación, el contenido, que es lo que vamos a trabajar durante este módulo de simulación de proceso. Entonces, hablemos de la justificación. Entonces, usted como ingeniero de proceso, usted va a enfrentarse a situaciones donde conoce una planta, conoce su funcionamiento a nivel general, pero si usted quiere predecir los comportamientos de una planta, permitir visualizar qué va a pasar en un futuro frente a un cambio en una composición, frente al cambio en una condición del proceso. Entonces los programas, y en este caso la simulación del proceso, es una de las herramientas que durante las últimas décadas ha generado muchos avances y ha permitido generar muchos buenos resultados en diferentes industrias. Entonces, en este módulo de simulación de procesos químicos, lo que se le busca a usted es que usted tenga las herramientas básicas para manejar los software de Simulink y Unisim, como software que tienen ventajas a la hora de simular procesos en estado estacionario y en estado dinámico, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? Obviamente, usted se las herramientas de simulación que hay que tener en cuenta a la hora de simular, cuáles son los aspectos más importantes, cuáles son las ventajas, desventajas, las limitantes de la simulación del proceso, cuál es el alcance, cuáles son los pasos que hay que llevar a la hora de simular el proceso. Entonces, usted va a estar en la capacidad, al tener esta herramienta, de poder simular un proceso, interpretar los resultados que tiene esa simulación y obviamente poder llegar a aplicar en un futuro esos conocimientos ya en la parte práctica de un proceso industrial como tal, ¿cierto? En su campo laboral y profesional. Muy bien. Entonces, esa es la importancia de este módulo, ¿cierto? Poder brindarle a usted esa herramienta y que usted aumente su capacidad de análisis y que usted pueda aplicar eso en un contexto laboral. Muy bien. Ahí pues resumimos algunas de las cosas que le hablaba. El propósito es utilizar las herramientas matemáticas y computacionales necesarias para simular el comportamiento de plantas químicas operando en estado estacionario, ¿cierto? Entonces la primera parte va a ir enfocada a procesos en estado estacionario. Ya sabemos que un proceso en estado estacionario es donde no hay cambios de la variable a través del tiempo, ¿cierto? Describir procesos químicos mediante la utilización de modelos matemáticos. Entonces usted a través durante este último semestre va a venir analizando diferentes procesos, transferencia de calor, intercambiadores de calor, transferencia de masa, operación unitaria, extracción líquido-líquido, extracción sólido-sólido, que el ponchón, que le tocó pegar la hojita y tirar la hojita por ahí que para hallar el polo, ¿cierto? Primero con Rodrigo trabajaron esa parte, ¿cierto? Que les tocó hallar el polo y hallar el número de etapas del extractor. No trabajaron eso con Rodrigo, yo lo vi tirando. No, ustedes no estaban ahí. Bueno, yo creo que algunos del grupo del año pasado trabajando esa parte. Lo van a dar, bueno, entonces, toda esa operación unitaria de transferencia de calor, de transferencia de masa, de destilación, todas esas operaciones usted las va a poder describir utilizando en este caso un simulador, ¿cierto? Desarrollar habilidades en la utilización del software Simulink y Unisim. Obviamente que usted conozca el simulador, se familiarice con ese software, lo sepa utilizar, ¿cierto? Y que es muy importante, utilizar la simulación como una forma de identificar problemas que se puedan presentar en un proceso. Entonces, más adelante vamos a dar cuenta que la simulación es utilizada para prevenir posibles situaciones que puedan ocurrir más adelante en un proceso. Y no va a tocar esperar que el proceso arranque, que la planta arranque para poder ver qué va a suceder. De hecho, no sé si ustedes estuvieron en la charla que yo di el año pasado del proyecto de simuladores de la refinería. ¿Cuál hice parte? ¿Quién estuvo en la charla? ¿Estuvieron ustedes? ¿Estuviste en la charla? Bueno, entonces ahí es el caso pues, más práctico, el caso más puntual de que usted puede ver el uso de la simulación en un proceso, más en una industria y uno de nuestros proyectos más importantes que es después de la refinería. Lástima que ahora pues encuentro la parte del billete, de la corrupción, que bueno, lamentablemente en este país pasan ese tipo de cosas, pero la parte de la academia, el conocimiento es otro, ¿cierto? Ahí hubo un buen billete que está ahí volatado, ¿cierto? Pero ahí había que un contrato era de 13.000 millones,
le agregaron un cero de mano. ¿Se imaginan? Entonces, bueno, esas cosas pasan. Imagínense para ellos. Bien, entonces aquí están los contenidos. Entonces, fíjense que esta herramienta, lo que estamos utilizando la pregunta ustedes, de que incluso los apuntes no sean tan, que ustedes tengan un diente ahí anotada y apurado, sean cosas puntuales que pues, se dejan establecer si es necesario. Entonces, fíjense, los contenidos, ese módulo, esos contenidos que están ahí, hay una serie de cambios que yo vengo desarrollando. Ese módulo me lo dieron a mí y yo pues le di a la jefe a Isabel. Mira, Isabel, acá hay unas cositas que no tienen ningún sentido. Obviamente, desde mi experiencia que tuve en simulación, ya yo puedo reorganizar y enfocarlo directamente en lo que realmente les va a servir. Entonces, la primera parte sí, muy bien, concepto y simulación del proceso, del modelo matemático, la solución del modelo matemático, los programas dedicados a un proceso específico, los simuladores de proceso, las tendencias hacia el futuro en la simulación de procesos. Ahí, cuando hablamos de las tendencias, voy a dar, ¿quiénes estuvieron en la charla? Todos estuvieron, tú no estuviste, los demás todos estuvieron. Entonces ahí nuevamente voy a tomar el tema, voy a especificarme en un proceso en específico de eso que se simular, vamos a ver cómo fue ahí la simulación importante y cómo eso en un futuro va a permitir simular las plantas o la expansión que van a hacer en Barranca Bermeja, porque el proyecto se piensa hacer también allá. Bueno, ahora no sé cómo está con la parte de la plata, eso está engolatado, vamos a ver qué pasa. Bien. Segunda unidad de aprendizaje, el modelo matemático. Entonces, el modelo matemático hay que incluir. De ahí prácticamente esto va a ser desarrollado y va a estar involucrado indirectamente. Porque este no es un módulo en donde vamos a enfocarnos en modelar matemáticamente, sino que nos vamos a ver de forma general cuáles son las expresiones más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de simular un proceso o en ingeniería de procesos, cómo y qué herramientas numéricas pueden servir para resolver eso, y usted ya las conoce y las vimos el semestre pasado, los métodos numéricos. Vamos a ver, por ejemplo, qué áreas del saber y de ingeniería son importantes tener en cuenta y que hay que repasar. Entonces, los balances de materia y energía, los fenómenos de transporte que son de masa, calor y cantidad de movimiento, la mecánica, ¿cierto? Toda esta parte físico-química y termodinámica, cinética química, y está ahí. No es que, imagínense, yo ponerme a hablar balance de materia y energía, sería un módulo de qué? De balance de materia. Si me pongo a hablar de fenómenos de transporte, sería un módulo de transferencia y masa. O sea, de esa parte se supone que ya el décimo semestre te tocó eso, pero vamos a puntualizar en cuáles de esas temáticas qué aspectos hay que tener en cuenta. Por ejemplo, fíjense, acá en este material, al final, les muestro, un momento. Entonces, fíjense. Bien, acá tenemos modelo de reactor estacionario. Este es el reactor para producir, ¿cierto?, alcohol etílico. El éter etílico en presencia de ácido sulfúrico produce el alcohol, alcohol etílico. Entonces, fíjense cómo se parte de la ecuación, del proceso. Fíjense lo que tenemos acá, todo lo que es el modelado, las variables y cómo se va definiendo todo el modelo. Esa parte, aquí están todas las ecuaciones de balance y todo lo que implica poder llevar a esto. Ahora, ¿qué significa? No es que vamos a tomar y vamos a enfocarnos en mirar detalladamente toda la simulación de un proceso partiendo de todas sus ecuaciones. No va a ser muy complicado, porque la idea es poderlo hacer a través de los simuladores. O sea, imagínense resolver los sistemas de ecuaciones de un proceso de producción de una planta. Son 80 ecuaciones, imagínense resolver la llave que la resuelva por un ejemplo, las 80 ecuaciones al mismo tiempo. Ya se ríen, ¿cierto? Entonces, lo máximo que hicieron fue resolver, creo que le puse un reactor de 5 ecuaciones, creo que fue el que le puse. Allá a tu curso también creo que se lo puse, un reactor, eran 5
ecuaciones diferenciales, un sistema de ecuaciones médicas, y esos son 5 equipitos. Ahora imagínense una planta completa donde hay adaptores, hay torre de destilación, y de hecho, si ustedes revisan el material, ahí en el material les plantean todas las ecuaciones, pero que ponen que todas esas ecuaciones, y vamos adelante, vamos a ver que esas son las que tienen metido el simulador, ¿cierto? Entonces, eso se llama subrutina de cálculo, eso va a hacer una exposición acerca de eso. Entonces, pasemos a la tercera unidad. Entonces, esa tercera unidad es la que ahí hay que hacer unos cambios. Ahí en esa tercera unidad empieza a hablar unos conceptos que se alejan realmente de lo que es la simulación del proceso, que empieza a hablar un poquito más de estadística, que distribuciones discretas, continuas, que no lo hacen práctico y no le dan a ustedes esas herramientas que realmente necesitan en simulación. Entonces fíjense que aquí redundo otra vez, que definición de la simulación, después de todo lo que ya se habló del concepto de definición, aquí esto está redundando nuevamente, y que definición de modelo, esto de modelo yo se lo digo acá, fíjate, el modelo que matemático, entonces acá hay una redundancia que pues yo cambié, y cuando ya termina de hablar de esta parte del modelo, arranco enseguida con el software, con Unisim. Entonces enseguida empiezo a hacer casos de estudio. Bien, y luego para finalizar, pues es la parte de los programas de computadora para simular procesos. Entonces tenemos simulación de modelo de proceso en qué? En Simulink, ¿cierto? Todo lo que es el ambiente, Simulink, que usted se familiarice con el simulador, que usted conozca los pasos para ingresar un proceso, ingresar los datos, ingresar los componentes, ingresar las ecuaciones, ingresar los equipos, correr en el programa. Y también tenemos el caso de Simulink. Entonces ahí, como yo arranco, supone que esa es la última unidad, yo arranco con ella antes, entonces en Simulink hay que hacer más énfasis. Y aquí en este módulo, como estaba planteado, no había tanto énfasis que en Simulink. Entonces en Simulink nosotros vamos a modelar, por ejemplo, el llenado. ¿Recuerdan lo que hicieron ustedes del llenado de un tanque o el vaciado de un tanque? Entonces uno puede escoger, sacar el modelo matemático del vaciado del tanque, el llenado de un tanque, y poder mirar cómo responde la variable a través del tiempo, usando en este caso Simulink, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar este software precisamente para ver ese tipo de respuesta de los sistemas. Incluso voy a meter algo de control para que usted vea cómo la variable se controla y cómo esa respuesta se puede ver a través de Simulink. Entonces, ese es el contenido temático del módulo. Bien, ¿alguna pregunta respecto a eso? Bien. Entonces, antes de avanzar, me gustaría escuchar algunos de ustedes su expectativa respecto al módulo. Voy a poner para el compañero. O sea, tu expectativa, que crees que es algo que te gusta o te llama la atención, que es funcional. Creo que se va a utilizar mucho en nuestro campo laboral. El compañero. ¿Te gusta bastante la simulación? O sea, ¿te gusta toda la parte del sistema, de la parte de los algoritmos, toda la parte de cómo utilizar las herramientas computacionales? Qué bien. Acá, pues. Nosotros vimos por encima semestres anteriores, entonces, y ahora de pronto un design bien, entonces ahora que tú mencionas, ¿qué sabes tú de simulación hasta este momento? la verdad es que ¿Qué viste que hablaste? Porque hablaron de eso. pero eso fue como que el semestre de la tecnología, el semestre de la tecnología, y eso lo vimos como muy Exacto. Pero eso fue como muy básico, sí, eso decía que pusimos algunos reactores, algunas ventilaciones, esas cosas, pero era como que algo muy básico. Entonces tenía como que yo puse que este módulo como que para profundizar. Mira, vamos a simular procesos más de planta, de hecho vamos a simular planta, vamos a simular una planta de negro de humo, una planta de producción de alcohol etílico, una planta de producción de ácido nítrico. E incluso yo, el semestre pasado, hablando con
De verdad que la simulación es algo que es uno de los campos de mayor investigación y que más se aplica en diferentes ciencias, porque la simulación no solo es procesos químicos, la simulación está presente en política, en economía. Ahora se van a dar cuenta de dónde está presente la simulación y es uno de los campos que mayor desarrollo tiene y que mayor complejidad tiene. O sea, uno para ser experto en simulación necesita tener mucha experiencia en el campo, ¿cierto? Tener muchísima, en este caso, capacidad de lectura, de análisis y obviamente que uno le llame la atención, que el gusto, ¿cierto? Cuando uno le coge el gusto, le llama la atención, se empieza a cacharrear el simulador, empieza a mirar, de eso se trata, dígame que usted va a aprender muchísimo más rápido. Si usted lo ve como algo harto, que pereza, no va a aprender, ¿cierto? Esto realmente es de motivación y que usted le vea que eso va a ser una herramienta muy útil para ustedes. De hecho, ahora las empresas, muchas de ellas, Petrol, Argos, para capacitar al personal, para capacitar a las personas que utilizan simuladores, ¿cierto? De hecho, uno de los objetivos del proyecto de los simuladores en la refinería fue eso, capacitar a los operadores de planta y a los ingenieros del proceso que van a estar a cargo de los proyectos. Bien, entonces, ahí está, exclusivamente MISIC, toda la parte de todo lo que es el manejo del software MISIC, la corrida de casos, vamos a analizar esta parte de los grados de libertad. Y bien, ok, entonces eso es el contenido temático del módulo. Muy bien, pues el día de hoy el rey lo hacemos a las 8, ¿ok? A las 8 hacemos el rey, ¿te parece? Ok, entonces vamos a hablar de la introducción a la simulación. Entonces, primero quiero que usted me diga qué entiende por simulación. No lea la presentación, no la lee. Dígame usted qué entiende por simulación. Allá compañero, no lea esa presentación. ¿Qué entiende tú? Simulación es cuando uno trata de plasmar algún método o algún proceso, sistema o características de ya sea una persona para caracterizar. ¿Tú qué piensas? ¿Qué haces? Profe, para mí la simulación es como tratar de imitar un proceso. Imitar un proceso. Bien, compañero. Imitar un proceso, ¿qué dices tú? De hecho, es una aproximación a la imitación. Ok, entonces ustedes dicen, por ahí hablaron de caracterización, por acá hablaron de imitar, ¿cierto? ¿La qué? Representación, bien. Entonces, la simulación, y hay que tener una diferencia clara entre lo que es simular y lo que es emular. Y eso yo hablaba en el chat, decía la diferencia que hay entre simular un proceso y emularlo. De hecho, entre lo que era la OTS, que era la estación de entrenamiento de simuladores, había un emulador y había el simulador. El emulador, cuando hablamos de emular, es exactamente lo mismo. Pero cuando hablamos de simulador, es decir, una aproximación, no imitación, ¿cierto? Porque cuando tú te estás aproximando a algo, no estás llegando, ¿cierto?, a hacerlo igualdad, o sea, no es algo exacto. Así acuérdense que cuando hablamos de los métodos numéricos, hablamos de eso, de que eran métodos inexactos, ¿cierto? Se aproximaba, había un pequeño error, y de hecho los métodos se buscaban cada vez que sean más exactos. Entonces, así pasaban las empresas. Ellos hacían simulaciones con la teoría de los bloques y tomaban como eso real. Y cuando iban a hacer el campo, lo debe salir también. Y pasaba, por lo menos cuando estamos en los simuladores, cuando estamos haciendo los procedimientos operacionales, nosotros arrancamos la planta del simulador. Entonces, de pronto había partes donde listo, se estaba llenando, se estaba cargando una torre de crudo, se estaba cargando con diésel. Y se empezaron a analizar los perfiles de temperatura de la torre o del tanque que estaban ahí. Entonces llegaba la gente, esos venezolanos que han arrancado como 50 coques a nivel mundial. Entonces llegaba, oye chicos, para ver,
Empezaba a mirar, pero esos perfiles están salidos, coño, pues ahí había que cambios de 100, 200 trabajares, pero se aproximaba a lo que era la realidad. O sea, de pronto el perfil era de 450 y estaba por debajo, estaba como en 350, ¿cierto? Pero se aproximaba y se podía verificar los tiempos, se podía verificar todo cómo llevar a cabo el procedimiento. Entonces, tomando todo eso que ustedes dicen, eso es, cuando nosotros estamos en la responsabilidad de ingeniero, analizar el proceso, entonces, a través del uso de la simulación, a través del uso del modelamiento matemático, nosotros podemos hacer una representación, que era lo que tú decías, una representación de todo el conjunto de ecuaciones, todo el conjunto de relaciones, todo el conjunto de variables, todo el conjunto de parámetros que me describen ese proceso. Y con eso poder predecir los posibles resultados, las posibles consecuencias que pueden ocurrir en ese proceso si yo opero a unas condiciones, ¿cierto? O sea, que usted da la capacidad de poder predecir lo que va a pasar en el sistema en tiempo real y sin usted tener la necesidad de hacer experimentos en la planta. Ahí se va a ver la posible la temperatura del reactor a ver qué pasa en la vida real, coloca el reactor, ¿cierto? Entonces tiene esa parte. Ahora, por ejemplo, uno de los cargos de mayor responsabilidad que hay, por ejemplo, en la industria petroquímica, es el de tablerista. De los tableristas, ¿por qué creen que son tan importantes? ¿Quién me dice? Al compañero. Porque el tablerista es pues, la visión de toda la planta. O sea, el tablerista es como la persona que tiene en sus manos el proceso, la planta y la vida de todas las personas. Porque si el tablerista está ahí, está sonando una alarma, el tablerista está dormido y le pasa, yo me han echado cuentos, los tableristas me han echado cuentos de que, porque esos salones son fríos, o sea, eso, si esto les parece frío, allá es peor, porque los equipos que manejan todos estos simuladores son equipos que generan muchísima disipación de calor. Ustedes ya dieron transferencia de calor. ¿No la han dado? Si ya vieron, ustedes hablaron de que hay algo que son las aletas. Las aletas son dispositivos que son para disipar el calor. Entonces, estos equipos, imagínense que son complejos y tienen gran cantidad de aletas y todo ese calor pues es necesario tener estos búnkeres que son fríos. Imagínense la responsabilidad que tiene esta gente de que tienen que estar atentos a las alarmas, a los indicadores de temperatura, de presión, de flujo, y no solamente andar pendiente de una alarma, que listo, la alarma suena de que está sonando la alarma, no, sino saberse en su más mínima expresión, a más mínimo detalle, cómo se comporta la planta, ¿cierto? Entonces fíjense, por eso es necesario, y para poder decidir correctamente es necesario saber cómo responde un sistema ante una determinada acción. Y de hecho eso fue lo que permitió los entrenamientos de simuladores, de que ellos ya puedan tener una idea previa de qué pasa si yo cambio una condición del proceso o no. Entonces, por lo menos, cuando estábamos haciendo el cambio de los tambores, porque son dos tambores, 4 tambores, ¿cierto? Tengo que tambor A, B y C, D en la planta de cotización. ¿Qué pasa cuando se empieza a hacer el cambio de un tambor que está en operación a un tambor que está fuera de operación? ¿Cómo afecta eso los perfiles de temperatura de la torre? ¿Cómo afecta eso el rendimiento de nafta? ¿Cómo afecta eso el rendimiento de diésel? ¿Cómo afecta el rendimiento de gasóleo lineal, TLP, C3, C4? Fíjense todo lo que permite la simulación. Y partiendo de ese análisis, de que ya uno tenga claro cómo se comporta el proceso, uno puede decir que correctamente. Ahora, ¿qué se puede hacer? Experimentar para ver toda la parte de factores de ¿qué? De costos, ¿cierto? Si yo estoy utilizando más materia prima de la necesaria por tener lo mismo que puedo obtener utilizando menos cantidad, entonces ya ahí estoy hablando de optimización. Y la simulación y la optimización van de la mano, ¿cierto? Ahora, seguridad. Usted ahí puede verificar frente a qué cambios el sistema se le va a salir de los límites de ventana operativa de seguridad de la planta. De hecho, nosotros hicimos un ejercicio en donde veíamos, por ejemplo,
yo tomaba y le cerraba al operador y le cerraba una bomba. ¡Puf! La bomba de alimentación. Entonces la planta empezaba a saltarse los interlocks, todos los sistemas de seguridad integrada. Entonces el operador tenía que tomar las acciones necesarias para estabilizar la planta y esperar que se restableciera la bomba. Entonces lo que nosotros hacíamos el ejercicio, le apagamos la bomba, él tenía que tratar de controlar todas las variables dentro de la ventana operativa y luego que yo le active otra vez la bomba, nuevamente llevar a la planta como estaba. Entonces fíjense, todo eso es lo que permite analizar los aspectos de seguridad. Por ejemplo, allá en el proyecto se hicieron pérdida de vapor de la planta, de vapor de alta presión, de vapor de media presión, se hicieron simulaciones de pérdida de carga a la unidad, que se hicieron simulaciones de rotura de los tubos de los hornos. ¿Qué pasa si se rompe un tubo? Cuando hicimos la simulación, el horno llegó como a 2000 grados Fahrenheit, o sea, eso se explotó, ¿cierto? Lo que imagínense una temperatura de 2000 grados Fahrenheit. Bien, entonces, para sintetizar, ¿a qué se le llama simulación? Al proceso de experimentar sobre un modelo, ¿cierto? Y ese modelo es el modelo matemático que me describe todas las relaciones de equilibrio, balances de materia, balances de energía, relaciones termodinámicas de un proceso físico, químico o biológico, ¿cierto? De la bioingeniería, los bioreactores de bacterias para producir diferentes materiales, para reducir algunos contaminantes, se llevan a cabo en reactores, y eso es lo que se llama bioreactores o bioprocesos, que es otra rama de la ingeniería muy interesante que ustedes como ingenieros de procesos pueden explorar. ¿Bien? Muy bien. ¿Te hago alguna pregunta respecto a esa introducción de la simulación? Bien, entonces, antes de hablar de simulación de procesos como tal, vamos a definir algunos conceptos básicos que hacen parte de un proceso de simulación, ya sea de un proceso químico o de cualquier sistema que se vaya a simular. Entonces tenemos esos tres conceptos: sistema, modelo y simulación. Entonces aquí me colabora con la lectura del primero. Pero definimos esos conceptos, salimos al break y continuamos. Vamos a trabajar hasta las 9 horas, ¿ok? De la otra clase sí, nos vamos hasta las 45. Seguimos en el paso 9. ¿Cómo? Seguimos De la hora hasta las 9. ¿Les parece? Ah, porque la otra clase, pues, bueno, vamos a trabajar, vamos a terminar esto y entonces les doy 10 minutos, ¿ok? 10 minutos, porque tampoco si les doy 20, nos vamos a ir a las 9, no tiene sentido, ¿cierto? Bien, entonces, sistema, el compañero allá. Sistema, conjunto de objetos o ideas que están interrelacionados entre sí como una unidad para la consecución de un fin. Shannon en 1988 también se puede definir como la porción de un universo que será objeto de la simulación. Entonces, un sistema puede ser este salón, porque hay un conjunto de que, en este caso, personas que están interactuando entre sí para un fin. ¿Cuál es el fin? Aprender algo, ¿cierto? Un sistema que puede ser una llave, cuando yo hago una llave. ¿Cuál es? ¿Qué está relacionado ahí? Pues materiales, de mecánica de fluido. ¿Con qué fin? Con el fin de generar un flujo de un fluido, para la redundancia, ¿cierto? Entonces, eso es sistema. A nivel de un proceso, los sistemas también reciben el nombre de volúmenes de control. ¿Qué es un volumen de control? Un reactor, solo el reactor es un volumen de qué? De un control y eso sería un subsistema del sistema general de la planta. Entonces hay que tener claridad sobre eso y es muy sencillo ese concepto de sistema. Muy bien. Ahora, ¿qué es el modelo? Entonces con la compañera que colabora. Modelo. Un objeto X es un modelo de objeto Y para el observador Z. Si Z puede emplear X para responder cuestiones que le interesan acerca de Y. ¿Cómo así? ¿Quién me entendió? ¿Quién me explica? A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así que el objeto X
¿Quién me da la explicación? A ver. Ok, fíjense lo que un objeto X es un modelo del objeto ¿qué? Y para el observador Z. Si Z puede emplear X para resolver cuestiones de Y, hablamos de un ¿qué? De un modelo. Hablemos de una refinería. Hablemos de un reactor, el reactor de FCC de la refinería, ¿cierto? Vamos a suponer que este es el reactor de allá, de FCC de la refinería, ¿cierto? Entonces, este es el reactor real de la planta. Ese es el objeto que C, el objeto Y, perdón. Este es Y. El objeto real, el sistema real de la planta. Entonces me dicen que va a haber uno X, que es un ¿qué? Un modelo. Entonces va a haber un X, y ese va a ser un modelo matemático, un modelo, que es el modelo X, y ese modelo X, pues obviamente son todo el conjunto de ¿qué? De ecuaciones y relaciones que me modelan ese reactor. Entonces, ese modelo X, ¿cierto? Es un modelo de ¿qué? De Y, o sea, es una aproximación de ese reactor. ¿Y qué va a pasar? De que hay una persona, en este caso, usted como ingeniero, que es el Z, que a través de este modelo puede obtener respuestas de ¿qué? Del sistema ¿qué? Real. O sea que el observador, que es Z, a través del modelo X, que es una representación del proceso ¿qué? Real, ¿cierto? Entonces, eso es un modelo. Y cuando hablamos de un modelo, este es el objetivo. Un observador, a través de ese modelo, puede obtener respuestas y responder cuestiones del objeto ¿qué? Real. ¿Quedó claro eso? Bien. Entonces, eso es sencillo, lo que es el modelo. Ahora, la definición formal de simulación. Únicamente simulación, no de procesos químicos, sino de simulación. Trae al compañero, ¿qué dice? Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él, con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema. Entonces, ahí está, ¿cierto? Entonces, la única diferencia cuando hablamos de simulación de procesos químicos es que los modelos y los sistemas van a ser sistemas ¿qué? Físicos, químicos o biológicos, que nos van a permitir llevar experiencias con la finalidad de entender el comportamiento y poder evaluar diferentes estrategias para el funcionamiento del sistema. Entonces, esos son los conceptos básicos: sistema, modelo y simulación. Entonces, vamos a salir, son las 8:05, vamos a volver a las 8:15, ¿ok? Entonces, vaya a tomarse algo y regresamos nuevamente para los puntuales, por favor. Voy a parar acá la grabación para continuarlo ahorita. Bien, entonces muchachos, sigamos con lo que veníamos trabajando respecto a la introducción a los conceptos básicos de la simulación. Bien, entonces vamos a hablar ahora de las aplicaciones generales de la simulación solamente, ¿cierto? No solamente la simulación de procesos. Bien, entonces ¿qué ocurre? Cuando hablamos de simulación, pues no siempre la simulación va a ser una herramienta que va a ser factible de implementar. Va a haber unas limitaciones. O sea que no siempre la simulación va a ser la solución para resolver un problema en un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces piensen que va a haber una limitación. Entonces la primera, por favor, léela. ¿Qué dice? Entonces, ¿cuándo es conveniente? Entonces aquí no hablan de cuándo es conveniente. Existe una formulación matemática analíticamente resoluble. Los sistemas reales no pueden ser modelados matemáticamente con las herramientas actualmente disponibles. Por ejemplo, la conducta de un cliente en un banco. Entonces fíjense que aquí nos hablan de una simulación de algo que no tiene que ver con ingeniería, pero que también pasa de pronto en algún momento, de que el sistema
de pronto es tan complejo de que no se puede definir una ecuación matemática analítica de ese sistema, sino que hay que usar una expresión empírica, una relación empírica del proceso, y a través del uso de la simulación poder observar cómo es el comportamiento del sistema. Entonces, ¿cuándo es conveniente? La simulación es conveniente en ciertos campos donde las variables no son cuantitativas, ¿cierto?, sino que son variables cualitativas, como la conducta de un cliente en un banco, que son en este caso variables que son muy difíciles de representar matemáticamente. Ahora, la segunda, de compañera atrás. Existe una formulación matemática, pero es difícil obtener una solución analítica. Los modelos matemáticos utilizados para modelar un reactor nuclear o una planta química son imposibles de resolver en forma analítica sin realizar realizar serias simplificaciones. simplificaciones. Muy bien, entonces fíjense que eso es lo que precisamente los métodos numéricos y las herramientas computacionales permiten. Imagínense resolver a través del método de Gauss-Jordan o el método de Gauss-Seidel, sino hacer uso de las herramientas computacionales, en este caso un sistema tan complejo, bueno, como el sistema de esta parte que está acá, que es la parte de un reactor nuclear. Ustedes fíjense, qué tan complicado es, en este caso, poder simular y resolver un sistema de este tipo usando una herramienta analítica, o sea, va a ser prácticamente imposible. Entonces, en este caso, la simulación, haciendo el uso de los métodos numéricos, entonces permite llevar a cabo este sistema. Bien. Vamos a la tercera, que se me escapaba acá. Ustedes acá, compañero, ¿qué dice? No existe el sistema real. Es problema de ingeniero que tiene que diseñar un sistema nuevo. El diseño del sistema mejorará notablemente si se cuenta con un modelo adecuado para realizar experimentos. Entonces, si, por ejemplo, para el caso más práctico que les puedo dar de eso, es en el caso de las plantas que estaban acá y que se simularon. El proceso todavía no estaba arrancado, no estaba la parte real, pero no tuvo la capacidad de mirar cómo respondían antes de que el proceso estuviera pues, en operación de manera real. Entonces, ahí tenemos cuando es conveniente, otros aspectos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, dice, los experimentos son imposibles debido a impedimentos económicos, de seguridad, de calidad o éticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Vamos a leer allá puesto, ¿qué dice? Predecir la conducta futura del clima, dadas las condiciones altitudes actuales. No pueden esperar a un tomando ahorrarse una ciudad para luego dar el mensaje de alerta. Bien, entonces fíjense, estamos acá, estamos en este desatante ahí, entonces ahí prácticamente lo que dice el primero que está ahí en la diapositiva es cuando el sistema, en este caso, es muy complejo y hacer experimentaciones en el sistema real pues obviamente va a ser imposible por aspectos de economía y aspectos de seguridad. Entonces aquí la simulación es una buena herramienta pues, para mirar qué ocurre frente a esos cambios y obviamente sí generar aspectos críticos de seguridad. Pero en el caso de si nos hablan de la conducta de un piloto, imagínense que yo ponga y no, ¿qué pasa si el piloto está borracho? Entonces obviamente ahí sobre aspectos de seguridad es muy complicado. En el caso de los procesos, por ejemplo, observar cuál es el límite que soporta la torre a nivel de los sistemas de presión y los sistemas de control de temperatura, que observar qué ocurre cuando llegan a su límite. Entonces uno lo puede hacer a través del uso de la simulación. Ahora,
En el caso de este que está acá, por lo menos en el caso de los bioprocesos, en el caso de los bioprocesos son sistemas que avanzan muy lentamente. Por lo menos los científicos que están en esta parte tienen que dejar las bacterias en crecimiento y dejar que pasen días para observar cómo evolucionan. Pero si usted tiene un modelo matemático de ese crecimiento de esas bacterias, de su nicho, en este caso su colonia, que va a implementar en un reactor biológico, implementa ese modelo de crecimiento de las bacterias, la cinética de la reacción química, usted va a obtener un modelo que no va a tener que esperar tantos días para poder observar el comportamiento de X o Y variable a través del tiempo. Entonces, en ese caso, la simulación es conveniente, ¿cierto? Y es muy práctica. Muy bien. Ahora, esas son las ventajas, cuando es conveniente. Ahora, cuando la simulación es una desventaja o es algo que pues no va a generar tantos beneficios. La primera, si es costoso, laborioso y lento. Depende de la disponibilidad de la empresa, de los costos que tenga y la plata que ella pueda disponer para realizar la simulación de un proceso. Por ejemplo, en el caso del proyecto que hubo en Preficar de simuladores, fue un proyecto que fue de bastante inversión económica, pero que permitió y que valió la pena para la capacitación del personal. Existe la posibilidad de cometer errores, ¿cierto? Obviamente, ya lo que decía el compañero allá, en el caso que tú mencionabas de la empresa, ustedes léelo y comparten con lo que tú decías. Entonces, fíjate, ¿qué dice la segunda? Existe la posibilidad de cometer errores. No se debe olvidar que la implementación se lleva a cabo con un modelo y no con el sistema real. Entonces, si el modelo está mal o se cometen errores en su manejo, los resultados también serán incorrectos. ¿Qué procederá? ¿Qué pasó allá? Cuéntanos acá. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron ellos? Simularon una serie de tuberías que iban a llegar a un motor de diferentes tanques. Y ya tubería quedó pequeño cuando se pueda realizar el campo. O sea, con las medidas que ellos dieron, cuando dieron los planos, se tomaron esas medidas y cuando se fueron a entrar en el campo, Quedaron cortos. Pues, ese es un ejemplo clarísimo en donde si la simulación se aplica y no se tiene en cuenta eso, puede generar desventaja y pérdida de dinero, ¿cierto? Veamos acá el tercero. No se puede conocer el grado de imprecisión de los resultados, ¿cierto? A pesar de que el modelo sea muy bueno, ¿cierto? El modelo se va a utilizar para implementar situaciones nunca planteadas en el sistema real. Entonces, obviamente uno no puede saber la precisión de esos resultados y uno no va a poder obtener una certeza de que si realmente qué tanto o no se está aproximando el sistema. Eso sería cuando el sistema es nuevo, ¿cierto? Porque si el sistema ya está y ya hay referencias de esos datos, usted compara, ¿cierto?, el valor real con el valor que está teniendo en su simulación. Pero cuando es verdad, cuando el sistema es nuevo, usted no conoce o no tiene referencias de ese proceso. Entonces ahí la simulación es una desventaja. Bien, entonces, ¿dónde la simulación ha sido implementada y que dejó hitos y dejó marcas a través de diferentes campos? Entonces aquí tenemos diferentes campos donde la simulación es importante: los procesos de manufactura, las plantas industriales, los sistemas de transporte, la construcción, el diseño, la educación, la capacitación, ¿cierto? Fíjense todos los aspectos en donde vemos la simulación incluida. Ahora, en algunos de ellos ha tenido mayor impacto y han sido realmente determinantes. Entonces vemos el caso de la perestroika en la parte de economía, en la crisis de los 70 y los 80, permitió sacar de esa crisis al país ruso a través del uso de las simulaciones, en este caso el sistema económico. En este caso lo mismo pasó en Nueva York, en la caída de la bolsa de 1988, a través del uso de la simulación se pudo predecir eso. Unas personas, de hecho hay una película que están dando ahorita, se me olvida el nombre, que trata de eso, unos ingenieros, unos economistas que predijeron la caída de la bolsa y ellos pues no perdieron plata porque sabían que iba a caer si metieron su plata en otra cosa. Ahí la simulación estuvo presente. El famoso Apolo, el viaje a la Luna,
la Luna, ¿cierto? Ahí la simulación pues, jugó un rol fundamental para poder llevar a cabo esta misión con éxito, aunque es una realidad que hay supuestamente conspiraciones respecto a que eso fue ¿cómo es la palabra? Un montaje dentro de la carrera espacial estadounidense y la rusa para ganarle a los rusos, porque los rusos y los americanos siempre han estado en la competencia espacial. Entonces ya los rusos no le han podido ganar a los americanos, pues ellos no han podido ir a la Luna, y los rusos que también tienen la tecnología y no han podido ir. Entonces se dice que fue un montaje, entre comillas, entonces no se sabe ahí bien con certeza. Los Voyager, ¿cierto? En este caso, los diferentes dispositivos y naves que son enviadas al espacio, créanme que la simulación ahí juega un papel realmente importante, ¿cierto? Y el proyecto Monte Carlo, que fue utilizado en la parte de la radiación nuclear para poder simular todas estas plantas y reactores que se utilizan en las plantas nucleares, ¿cierto? Entonces, estos son algunos de los aspectos en donde la simulación juega un rol muy importante y de un hito marcado en esos campos. Entonces vemos acá otro campo de la simulación, los modelos del planeta, la capacitación de tropas, capacitación de policía, los simuladores de vuelo. Entonces yo quiero que con esta introducción ustedes se den cuenta de lo amplio que es la simulación y dónde la podemos observar. O sea, está no solamente en ingeniería de proceso, no, tiene una aplicación bastante amplia. Ahora, cuando hablamos de simulación, pues va a haber diferentes tipos, ¿cierto?, de simulación. Entonces tenemos, de acuerdo a su naturaleza, vamos a tener identidad, cuasi identidad, tenemos laboratorio, juego operacional y hombre-máquina. Entonces, ¿cómo así? Veamos, empecemos con la primera. Identidad. Entonces, ¿qué dice la primera? La compañera. ¿Qué dice la primera? Es cuando el modelo es una réplica exacta del sistema. En un estudio es el que utilizan las empresas automovilistas cuando realizan ensayos de choques de automóviles utilizando unidades reales. Entonces, fíjense que hay casos donde es necesario usar exactamente la realidad, y este es el ejemplo más claro de donde se aplica más ese tipo de simulación. ¿No han visto los programas estos de que prueben esto y todo esto que cogen y le ponen los sensores a los muñecos y cogen los muñecos y los estrellan y analizan la fuerza? Entonces eso es, ¿cierto? Una réplica exacta de la realidad, ¿cierto? Que es igual al sistema que se va a simular. Cuasi identidad, acá compañero, ¿qué dice? Cuasi identidad se utiliza una versión ligeramente simplificada del sistema real. Por ejemplo, entrenamientos militares que incluyen movilización de equipos y trampas, pero no llevan a cabo batalla real. Entonces, obviamente, eso lo vemos en el entrenamiento de las fuerzas militares de nuestro país, cuando cogen y van en el helicóptero y hacen simulacros que se tiran desde el helicóptero a la bahía y hacen todo el movimiento de las tropas. Todo eso es cierto. La prueba que ellos hacen. Exactamente. Ahora, si vamos al campo de la industria química, ¿qué sería una cuasi identidad? Y se aplica en la parte de seguridad y salud ocupacional, ¿qué sería? Los simulacros de que cogen y hacen todo. Exactamente, cuando ellos hacen los simulacros van a los puntos, se ubican con el radio, hacen toda la ruta de como si estuviera ocurriendo el proceso. Entonces, en ese caso no está ocurriendo la falla, no está ocurriendo la emergencia, pero hacen todo parecido. Entonces, cuasi identidad. Laboratorio, acá compañero. Laboratorio. Se utilizan modelos bajo las condiciones controladas del laboratorio. Se pueden distinguir tipos de simulaciones. ¿Qué pasa con el laboratorio? Pues obviamente ya va a haber un equipo necesario para poder hacerlo. Entonces tenemos que juego operacional y hombre máquina. Entonces, ¿qué pasa con el juego operacional? ¿Qué ocurre? Personas compiten entre ellos forman parte del modelo, la otra parte consiste en computadoras, maquinaria, etc. Es el caso de una simulación de negocios donde computadoras se limitan a recolectar la información generada por cada participante y a presentarla en forma
ordenada a cada uno de ellos. Entonces fíjense que esto es más que todo cuando se está haciendo estudios de mercado, encuestas de satisfacción, o sea, se sepa lo que dice cada una de las personas en conjunto, pues en este caso ellas hacen parte de ese modelo y a través en este caso de las computadoras tienen cierta información, ciertas tendencias, cierto tipo de variables que se están midiendo y luego la organizan de acuerdo a mayor grado de satisfacción, menor grado de satisfacción y sostienen por lo menos una tendencia o cuál es la, por ejemplo, encuesta para saber la tendencia del uso de TICs de los estudiantes de ingeniería de procesos tecnológicos operarios, lo hacen todas las encuestas, tal, observar las variables y las variables se pueden mirar que hay una tendencia grande a usar la plataforma tal, entonces ahí hacen parte las personas de qué, del modelo, ¿cierto? Para poder llegar a cabo a organizar esa información de cada uno de los datos dados por esas personas. Y la última, obra de máquina. Entonces acá compañero, ¿qué dice la última? De máquina, se estudia la relación entre las personas y la máquina. Las personas también forman parte del modelo. La computadora no se limita a recolectar información, sino que también la genera. Un ejemplo de este tipo de simulación es el simulador de vuelo. Entonces, ¿qué diferencia habría entre este y el anterior? ¿Qué me dicen? Pero nada más estaban personas y entre un computador, pero ¿qué pasa con la anterior y la última? Con hombre y máquina. ¿Qué diferencia habría? A ver, ¿quién me dice? Por eso que en la primera se depende más de la máquina, en la segunda depende más del mundo. Entonces, sí, eso está literal, pero ¿qué pasa? ¿Qué dices tú? Yo creo que en la segunda el hombre interactúa más con la máquina, tiene un poco más, quiere más un conocimiento que en la primera. En la primera la máquina es la que más o menos hace todo el proceso, por así decirlo. Una encuesta, no, la votación del premio Puskás del Balón de Oro. Entonces ahí, en este caso, la máquina tiene todo el sistema, la persona entra, vota, pero el mismo sistema de algoritmo arroja el resultado final. Ahí la persona, la interacción que tiene prácticamente una en el proceso de la simulación de la votación. En cambio, el hombre máquina, ahí sí hay una interacción directa con el simulador, en este caso la persona. Él tiene que tomar las acciones directas y a partir de eso se ven los resultados que ocurren. Eso sería el caso de los simuladores de procesos químicos, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo genere, ¿qué va a pasar? En el caso de los simuladores, tiempo real, se toman las decisiones, la acción y pues ocurren los resultados que se estén esperando. Muy bien. Ahora, la que conocemos también como que, ahora la anterior era respecto a la naturaleza, ahora que, de acuerdo a la naturaleza del modelo que empleado, ¿cierto? Entonces tenemos la simulación por computadora, que en este caso digital o analógica, ¿cierto? Entonces básicamente aquí es la que pues, utilizamos a través de nuestros sistemas de simulación de paquetes comerciales, Unisys, MATLAB, todo lo que ya conocemos como software de simulación. Entonces, ¿cuáles son? Entonces está AutoCAD, está el MATLAB, hay software de ingeniería civil, software de ingeniería de alimentos, está todo lo que son ya software que se utilizan en este caso las computadoras y que utilizan en este caso algo que es las diferencias de las demás y que es característica de cada simulador, que es el lenguaje el lenguaje computacional. Entonces el lenguaje como C++, tenemos el lenguaje que Java, tenemos el lenguaje como Fortran, que es lo que utilizan los simuladores de procesos como Apex, Unisys, que es el Fortran. Entonces ese es el lenguaje computacional, ¿cierto? Y bueno, digital y analógica, que ya pues, obviamente las computadoras digitales, en este caso los sistemas analógicos que se utilizaban antes en la parte de control de proceso. Entonces ahí vemos esa parte. Ok, ahora en el caso de un simulador por computadora, ¿qué pasa? Pues, obviamente en este caso va a haber un modelo, un evaluador y una una interfaz. Aquí ya nos estamos adelantando un poco a lo que va a ser Unisys, que va a ser el software que nosotros vamos a utilizar. Unisys va a tener unos modelos incluidos dentro de su base de datos, va a haber un evaluador, que son todas las subrutinas de cálculo que permiten llevar a cabo la solución del modelo matemático, y para eso hay una interfaz gráfica, una GUI, ¿cierto? GUI es Graphic User Interface, la interfaz gráfica del usuario,
que es donde usted pues obviamente accede a los diferentes menús y accede a las diferentes herramientas que le ofrece el simulador. Esto es clave: modelo, evaluador, interfaz. Entonces ahora que veamos los pasos de la simulación nos vamos a dar cuenta que hace referencia a cada uno de esos. Entonces eso es los aspectos generales de la simulación de procesos, ¿cierto? De la simulación como tal. Ahora bien, cuando hablamos de simulación de procesos químicos, entonces, ¿qué incluimos ahí? ¿Qué diferencias puede haber respecto a los conceptos que hemos visto hasta ahora? Entonces, básicamente, la simulación de procesos químicos, llevándolo y partiendo del concepto que habíamos dado, pues va a ser la representación de un sistema real a través de un conjunto de ecuaciones matemáticas que representan el comportamiento aproximado de ese proceso, ¿cierto? Entonces ese modelo matemático que involucra balances de materia, energía, relaciones termodinámicas y relaciones de transporte y cinética química. Entonces, ¿qué es necesario? Que tenga conocimientos como llevaba en los prerequisitos, conocimiento de balances de materia, balances de energía, termodinámica y pues algo de cinética química. Todo eso para buscar establecer el comportamiento del proceso, obtener una aproximación a cómo se comporta y mirar cómo se comporta en este caso un equipo en particular o la planta en general. Entonces esa es la simulación del proceso. Ahora, ¿en qué momento la simulación del proceso surge? En este caso, en el campo de los procesos industriales como tal. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿cierto? Bueno, aquí vemos pues algunas de las interfaces que usted va a estar trabajando. Esta interfaz que está aquí es la de Simulink, ¿cierto? Fíjense, así se van a generar las simulaciones de Simulink, así se van a ver los resultados. Y que es el ambiente o la interfaz de cómo se van a montar los sistemas o los modelos en Unisim, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que tener en cuenta? Aquí saltamos acá. Bien, entonces, cuando hablamos de simulación de procesos químicos, pues, va obviamente a tener una aplicación específica dentro del campo de los procesos químicos. Entonces, obviamente, prever el comportamiento de un proceso, analizar simultáneamente diferentes casos, teniendo en cuenta pues, diferentes cambios en las variables, optimizar las condiciones de operación existentes si hay que realizar algún cambio en un proceso como tal o hay un cambio de pronto por ejemplo, en la industria química y en la industria petroquímica. Una de las simulaciones que se hizo allá, ¿qué pasa si la carga viene más liviana? ¿Cierto? Si la carga más liviana, entonces ¿qué va a pasar con el proceso? ¿Cierto? ¿Será que voy a obtener mayor o menor rendimiento de diésel y cosas así? Hacer seguimiento de una planta. Entonces, a través de un modelo y un simulador, y ya usted teniendo simulado una planta, usted puede ir haciéndole seguimiento y ir verificando qué va a pasar durante sus años de vida útil. Y con esto obviamente en este caso se puede verificar si es necesario comprar un nuevo equipo o agrandar la planta porque usted quiere obtener mayores rendimientos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, cuando nosotros hablamos de simulador, un simulador de procesos, y generalmente cuando se va a simular un sistema, ya esto lo voy a borrar acá, hay una secuencia básica, que ahora se la voy a mostrar, pero la puedo simplificar de la siguiente forma. Pero cuando vamos a simular un proceso, lo primero que hay que tener en cuenta es definir el problema. Pero lo primero que hacemos es definir el problema. Pero obviamente cuando uno define el problema, pues uno verifica y pues establece qué es lo que usted espera resolver al simular ese proceso, qué es lo que va a generar, por qué lo va a simular, qué es lo que va a analizar, qué variables hay que tener en cuenta, cuáles van a ser sus variables que va a tomar como variables independientes, cuáles van a ser sus variables
dependiente. Entonces, definición de qué? Del problema. Luego que usted define el problema, que hay que tener en cuenta, entonces viene que establecer el modelo matemático. Establecer el modelo matemático. Entonces, ¿cómo así? Bueno, listo, ya no, que queremos analizar la torre de destilación del proceso de la unidad U100, porque la torre está presentando unos picos de temperatura muy altos. Entonces ese es su problema. Ustedes tienen que analizar y simular la torre de destilación. Ese va a ser su sistema. Listo, ya definió el problema. Usted quiere que analizar ese sistema, analizar ese pico en particular. ¿Con qué objetivo? Verificar los perfiles de qué? De temperatura. Ya definió el problema. ¿Qué pasa? Avanza la parte de qué? De establecer el modelo ¿qué? Matemático. Entonces, listo. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones de una torre? Las ecuaciones mezcla, los balances de cada plato, los balances del condensador, los balances de energía del servidor, todas las ecuaciones que me muevan la torre para obtener los perfiles de temperatura, presión y composición. Ahora, cuando se establece el modelo, ¿qué hay que hacer? Luego que establece el modelo, ¿será que ya terminé? No he terminado, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué viene? Y este es uno de los pasos más importantes, y de aquí vamos a partir y vamos a trabajar en algo que es organizar las ecuaciones. De ese poco de ecuaciones, ¿por dónde empiezo? De organizar las organizar las ecuaciones. Una de las partes más importantes que ofrece la simulación es precisamente mirar de todos esos sistemas complejos que hay, de todo ese conjunto de ecuaciones lineales, no lineales, ecuaciones diferenciales, relaciones de equilibrio. ¿Por qué ecuación se empieza? ¿Por dónde empiezo? ¿Cierto? ¿Qué pasa si hay un reciclo en un proceso? Yo no conozco el valor inicial de ese reciclo, ¿cierto? Es organizar esa ecuación. Y nos vamos a dar cuenta que cuando estamos hablando de esa organización de las ecuaciones va a haber dos procesos, que eso se llama un pretratamiento del proceso, o preprocesamiento, también mejor, vamos a ponerle así, preprocesamiento. ¿Y qué se incluye en ese preprocesamiento? Antes de darle solución a ese sistema de ecuaciones, se incluyen dos procesos, que se llama un proceso que se llama la partición, y hay otro que se llama el rasgado. Partición y rasgado de ecuaciones. Partición y rasgado de qué? De ecuaciones. Entonces, estos procesos de preprocesamiento me van a permitir obtener a mí cuál va a ser el orden de solución de las ecuaciones y por qué variable yo voy a empezar definiendo para poder resolver mi sistema. Esta es una de las partes más claves, más importantes, y que los simuladores lo que ahorran tiempo es en esta parte. Obviamente, ¿en qué? En organizar esas ecuaciones a través de estos procesos de procesamiento, partición y rasgado, para luego pasar a ¿qué? ¿Cuál sería la siguiente etapa? De la siguiente etapa serían los cálculos, ¿cierto? De los cálculos, de los cuales se obtienen unos resultados, y después de esos resultados, ¿será que ya eso es suficiente? Con los resultados que me dan, entonces después viene una ¿qué creen que vendría? Una interpretación, ¿cierto? Interpretación. Entonces, esas son generalmente las etapas básicas que implica un proceso de simulación. Definir el problema, establecer las ecuaciones del modelo o el modelo matemático, organizar las ecuaciones, organizar eso recibe el nombre de preprocesamiento, en donde está la partición y está el rasgado, para luego obtener los cálculos respectivos. Luego de los cálculos se tienen unos resultados, y esos resultados vienen en la parte de interpretación o análisis, ¿cierto? Entonces, esa es la estructura general de un proceso de simulación. Ahora, pregunta, ¿hay alguna pregunta de ese proceso, alguna inquietud para pasar a lo que viene? Esas son las etapas del proceso, ¿cierto? Ahora,
¿qué ocurre a la hora de implementar la simulación? Hay algo que se llama las estrategias de ¿qué? De simulación. Entonces hay dos formas de poder llevar a cabo la estrategia de la, ¿qué? De la simulación. ¿Qué es esto que está aquí? Este es el esquema general de una, ¿qué? De una simulación. Ahora, ¿cómo los datos van a ser incluidos y cómo en este caso se llevan a cabo esos cálculos? Entonces, hay dos formas. Está el modo diseño y el modo ¿qué? Evaluación. ¿Qué es ese modo diseño y qué es ese modo evaluación? Es la manera como se realizan los ¿qué? O sea, que ¿dónde incluyo en este esquema general dónde va el modo diseño y el modo evaluación? ¿En qué parte? Va en la parte de los ¿qué? De los cálculos. Entonces, aquí en los cálculos va el modo diseño, y el modo ¿qué? El modo evaluación, ¿cierto? Entonces tenemos el modo diseño y el modo ¿qué? Evaluación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el modo diseño y qué es el modo evaluación? Entonces veamos qué es eso, que son los modos de cálculo. Entonces, en el caso del modo diseño, ¿qué tenemos? Uno va a partir de unas condiciones de ¿qué? Del proceso. Veamos que yo quiero obtener que los rendimientos del proceso van a ser 1000 barriles día, la temperatura de la torre de 500 grados, ¿cierto? Entonces uno va a partir de unas condiciones del proceso que son ingresadas al simulador, y el simulador ¿qué va a hacer? Va a encontrar las especificaciones del proceso del ¿qué? Del equipo para poder cumplir esas condiciones que usted le planteó al simulador. Entonces ese es el modo diseño. Entonces fíjense que por eso se llama diseño, porque usted va a hallar unas condiciones específicas del equipo o del proceso para ¿qué? Para poder cumplir con unas condiciones específicas. ¿Cómo así? Digamos que usted quiere que su torre maneje 300 grados Fahrenheit en el tope y le dé unos productos de 5000 barriles día con una composición del 90% de producto clave ligero, o sea, el producto más liviano. Esas son sus condiciones de operación. Ahora, con eso, ¿usted qué va a obtener? Necesito tantos números de plato, necesito tanta temperatura en el servidor, necesito ingresar, en este caso, la alimentación por el plato intermedio de la torre, necesito tener un servidor total o un servidor parcial. Ya fíjense que hablamos ya de que esas condiciones se obtienen ¿qué? Unas condiciones específicas del equipo, ¿cierto? ¿Le quedó claro el modo diseño? Ahora veamos la diferencia con el modo evaluación y ahí podemos tener mejor claridad. Ahora, ¿qué pasa con el modo evaluación? Entonces usted ya, en el caso, volviendo al mismo ejemplo que le está dando, en este caso en el modo evaluación usted conoce el número de plato, usted conoce si es servidor total o es servidor parcial, usted conoce por qué plato entra la alimentación, y usted mete todo eso al simulador y ¿qué es lo que va a ver? Va a ver cuántos productos que obtiene, qué temperatura le dio en la torre, cuánto le salen en los fondos. O sea que en el modo de evaluación usted va a evaluar unas condiciones de diseño que le suministra al simulador, y el simulador le va a dar cómo van a ser las condiciones de operación frente a esas especificaciones de diseño que usted incluye. Entonces, a ver, yo quiero que alguien va primero voluntario, se pare y me diga que ve la diferencia y a ver si quedó claro. Entonces, ¿quién voluntario? Entre el modo diseño y el modo evaluación. A ver, compañero, a ver. El modo diseño son son las condiciones que se establecen para un proceso y a lo que es una evaluación en el acuerdo. Esas especificaciones que se dieron y a lo que se requiere, pues, con respecto a lo que es. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es evaluar? Es mirar si algo cumple con una especificación. Entonces, yo meto tal cual lo que yo tengo en mi equipo y yo miro que si eso que yo meto en mi equipo realmente me cumple con eso que yo todas esas condiciones de operación. Entonces, eso es el modo de evaluación y el modo que diseño. Entonces, bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Y aquí es donde vamos a entrar en la parte también de los cálculos y del modelo matemático. En los simuladores
hay algo que se llama las estrategias de solución del modelo matemático. Entonces, dentro de la solución del modelo matemático, es decir, entre este punto, luego que se organizan y ya se van a hacer los cálculos, dentro de estas dos partes, ¿cierto? Luego que ya se hace, y donde está incluida la partición y el rasgado, van a estar incluidas dos estrategias, que van a ser la estrategia secuencial, y vamos a incluir la estrategia que es simultánea. Entonces, ¿qué es eso de estrategia secuencial y qué es eso de estrategia simultánea? Es la manera a través de la cual se le da solución al modelo matemático. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa estrategia secuencial y simultánea, que son diferentes, dirían que involucran estas dos etapas, desde establecer el modelo matemático a los cálculos, pero irían después de que, antes o después de la partición y el rasgado. ¿Qué creen? Que repito, lo de la partición y el rasgado es un preprocesamiento de qué? De la información a través de la cual se organizan las ecuaciones, ¿cierto? Y las variables que van a estar involucradas. Entonces, la partición y el rasgado está antes de qué? De la implementación de la estrategia secuencial o simultánea, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que dice allá. ¿Qué pasa con la estrategia secuencial? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente y le explico la estrategia secuencial rápidamente. Este es un flujo FI de un proceso. Ese flujo FI tiene una composición XI, tiene una temperatura TI y viene con una presión PI. Esa corriente va a entrar a un equipo, a un volumen de control, ¿cierto? Y va a salir de ese sistema 1, vamos a llamar ese bloque 1, va a salir con ¿qué? Va a salir con una flujo 1, una temperatura 1, una composición 1 y una presión 1, ¿cierto? Para luego nuevamente entrar a ¿qué? Para luego nuevamente entrar a otro equipo, en donde ese equipo puede ser un equipo 2 y va a salir con otras condiciones que F2, T2, X2 y P2. Entonces, ¿qué pasa en la estrategia secuencial? Que usted inicialmente al simulador, usted le da una información que inicial. Esta es la información que inicial. Y a través de esa información inicial, estos sistemas que están aquí, que se llaman módulos, ¿cierto? Módulos, este que está aquí y este que está aquí, que son ¿qué? Módulos. Esos módulos que vienen representando las ecuaciones que describen un equipo en qué, en particular. Entonces, este es módulo 1, digamos que es un reactor, ¿cierto? Digamos que este módulo 2 es un intercambiador de ¿qué? De calor. Entonces, con estas variables o esta información inicial, alimentan al modelo matemático del ¿qué? Del reactor, y de ese modelo matemático se resuelve y da unas variables de ¿qué? De salida, que son F1, T1, X1 y ¿qué? Y P1. Ahora, ¿qué pasa con estas variables de salida del módulo 1? Van a ser la información de entrada del módulo ¿qué? 2, ¿cierto? Entonces, con estos datos que me dio E1, se va a alimentar al módulo ¿qué? 2, digamos que en este caso es un intercambiador de calor, y me va a dar ¿qué? Me va a dar unas condiciones de salida ¿qué? F2, T2, X2 y ¿qué? Y P2. Entonces, si así lo expandimos a un proceso de diferentes módulos, entonces fíjense cómo la información inicial secuencialmente me va haciendo lo que los cálculos, ¿cierto? Entonces empezó con el equipo 1, las salidas del equipo 1 me alimentan al equipo ¿qué? 2, y así que sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay ningún problema, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si ocurre una
recirculación. Usted ingresa hasta qué? Esta información inicial, usted no conoce qué, este valor del reciclo que está aquí. Que cuando ocurre esto, es que hay que hacer esto que se llama ¿qué? Partición. Y vamos a ver algo que se llama las tablas de incidencia, que le va a permitir a usted representar cuál es la variable de corte y cómo se resuelve ese proceso interactivo que está ahí. Entonces, ¿qué va para el próximo jueves? Entonces necesito que le saquen copia a esto, o que me den ahora mismo una memoria para pasarle ¿qué? El texto, y qué capítulo me van a leer, o qué capítulo no, las páginas que me van a leer están estas, ¿está? Desde la página 1 a la página 13 de estas copias, la página 1 a la página 13, ¿bien? Del texto que es de apuntes de simulación y optimización del doctor Raúl González García, de la página 1 a la página 13. Entonces esas hojitas, ahí está parte de lo que ya hemos hablado en clase, que les va a permitir profundizar las temáticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar la próxima clase? Para que usted vaya leyendo qué es lo que vamos a tratar. Vamos a hablar de lo que son los simuladores secuenciales, vamos a hablar las características de los simuladores secuenciales y vamos a trabajar un poquito en lo que es la reseña histórica de la simulación de procesos. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, que es lo que les voy a mostrar en la próxima clase. Perdón, aquí. Entonces, cómo fue la historia de la simulación y cómo fue avanzando a través del tiempo. Fíjense, desde los años 70, cómo la simulación ha avanzado hasta el 2009 y los diferentes tipos de software que han existido y que se han venido desarrollando. Y a partir de esto va a quedar un primer trabajo, ¿cierto? Que ese sería, el trabajo se deja en la próxima clase. Entonces, ¿qué vamos a tratar entonces? Vamos a hablar de la reseña histórica y vamos a hablar en la página que yo les mandaré de la 1 a la 13. El capítulo, hasta el capítulo dice estrategias de solución en el modelado de qué? Del proceso. Y vamos a empezar con el primer método que dice aquí, método modular secuencial. ¿Cuál es el método modular secuencial? Este que le estaba plasmando aquí. Entonces, para finalizar, quiero ver si quedó claro lo de la dinámica de la secuencia y lo de que es modular. ¿Por qué se llama modular? ¿Por qué se llama modular y secuencial? A ver. Modular porque modular porque estos son dos ¿qué? Módulos. ¿Y qué es un módulo? Es un conjunto de ¿qué? De ecuaciones que me escriben ¿qué? Un equipo, un proceso, etc. ¿Y por qué secuencial? Porque los cálculos se van haciendo de manera ¿qué? Secuencial. O sea, los datos de entrada me alimentan un modelo, el modelo me tiene unas respuestas de salida, esas respuestas de salida me generan ahora las entradas de ese módulo y ¿qué? Y ahí sucesivamente, ¿cierto? Entonces, por eso se llama estrategia modular secuencial. Bien, muchachos, entonces la próxima clase vamos a trabajar, leanse ese capítulo 1 y 13, voy a hacer preguntas de las páginas de la 1 a la 13. Entonces vamos a verificar lo de los videos, vamos a renderizar y darles el link de YouTube enseguida para que puedan acceder a lo de a ver la clase nuevamente. Entonces, este año voy a grabar todas las clases a través de un método que se llama Camtasia, un programa, ¿cierto? La idea es que todo lo que sean tutorías del simulador, las clases que queden grabadas y que puedas tener acceso después en tu casa. Es una nueva estrategia pedagógica y de tips que estoy manejando este año. Bien, entonces, estas copias van a pasar de una sola memoria, paso en una, por eso me voy, para que si la pasas ahorita del 1 al 13